A mí me gusta imaginarme al INEGI o a cualquier dependencia que se dedica a la estadística como una suerte de termómetro. Como una suerte de termómetro que lo que hace es medir la temperatura, no determinar si es alta, si es baja, si debería ser diferente. Eso ya le toca, usando este ejemplo, le toca al médico determinar si alguien tiene calentura, si es mucha o no es mucha. El INEGI ha venido transformando cómo mide las cuentas nacionales. En estos días se anunció el cambio del año base de 2008 a 2013 en el sistema de cuentas nacionales. Y me da muchísimo gusto saludarte, Francisco Guillén Martín, justamente para hablar de esto. Tú eres director general adjunto de Cuentas Nacionales. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Oye, muchas gracias por este espacio. Pues me da mucho gusto poder estar en tu programa y sobre todo pues saludar a todos los radioescuchas y poderles brindar un poco de información. Créeme que el gusto es mío, porque yo creo que sí es muy relevante. Ayer Pascal Beltrán del Río y yo lo comentábamos en Excelsior Televisión, que sí, es que va a venir la polémica. Fíjate, pues es una polémica totalmente irrelevante si se entiende por qué se hacen estos cambios de años base y cuál es el procedimiento, aunque el resultado sea la diferencia de medir la temperatura con un termómetro de mercurio o medirlo con uno médico, ¿no? Claro, mira, pues en realidad, y tienes mucha razón, pues nosotros ya traemos, y esta es la segunda ocasión que lo hacemos, pues ciclos de renovación de toda la información económica, entre ellos el sistema de cuentas nacionales. Y esto es así pues porque se busca, dada los grandes cambios, los nuevos patrones de consumo, los patrones de producción que hay, pues estar más cerca de la realidad. Y esto lo que busca es poner al día toda la información económica y en particular del sistema de cuentas nacionales de México. Y obviamente pues ahí tenemos que ver muchas cosas, entre ellas pues los lineamientos internacionales. Este es un trabajo que se hace incluso para poder tener digamos, patrón de comparación a nivel internacional. Y por darte un dato, hay 57 temas de los lineamientos que se manejan a través de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que tenemos que seguir, 57 temas, de los cuales México ha cumplido ya con 55 en esta base. En la base anterior, que se refería al año del 2008, pues estábamos alrededor de 47, 45 recomendaciones. Y esto también pues tiene que ver no solamente con un efecto de cambios metodológicos, de revisión continua de los patrones que se puedan estar generando en producción, consumo, ahorro e incluso, yo diría que hasta de los mecanismos financieros, conociendo los activos y pasivos que tiene el país para poder desarrollar la actividad económica. Es un trabajo inmenso y en ese sentido te puedo estar señalando que ahora pues sabemos que el Producto Interno Bruto es el indicador sintético, pero las cuentas nacionales son algo más, ¿no? Y por otro lado, no nada más es la parte metodológica, sino la revisión exhaustiva de toda la información económica disponible del país. Aquí, y perdón que te interrumpa, aquí es relevante destacar que no lo hicieron porque estas malas interpretaciones, y por eso te agradezco muchísimo, Francisco, que me hayas tomado la llamada, estas interpretaciones de bote pronto, le arreglaron los números al sexenio de Enrique Peña Nieto. Para ustedes era irrelevante, salieron más arriba para abajo, porque son las cuentas nacionales, digamos, ¿no? Sí, de hecho, mira, son dos cosas las que te voy a decir de manera muy, muy concreta. Cada vez que se hace un proceso de actualización, es decir, que se hace un cambio de año base en donde se toma como año de referencia, pues de nuevo no hay un interés por realizar una visión, digamos, conforme a beneficios de ciertos gobiernos o no. O sea, como órgano autónomo tenemos claro, es que para ustedes es neutro, o sea, y si no fuera así, no servirían las cifras de INEGI. O sea, para mí es así de claro. Si para ustedes no fuera neutro,
serían inadmisibles cualquier data, aunque fuera cierto. Así es. Y bueno, te puedo señalar que siempre estamos tratando de dar el dato más preciso y duro, pues porque además no nos fijamos en un solo usuario, sino es para toda la población en general, para toda la sociedad, brindarle la mejor información posible. Guillermo, este cambio de base, ¿qué incluye? ¿Cómo cambia la base? O sea, ¿qué es lo que se reconoce? Hablabas, yo creo que con alguna precisión del sistema financiero que ha tenido, hay algunos que no lo ven, pero eso no es un tema contigo, que ha tenido una gran evolución de 2008 a 2013, 13, el sistema claro. financiero. Uno de los grandes brincos que ha dado en la historia el sistema financiero mexicano lo dio 2008 a 2013. Así es, mira, yo te puedo decir y te voy a dar algunos datitos. El nivel del Producto Interno Bruto pues fue 1.2% más alto. Y aquí hay que destacar varias cosas. Por un lado, tenemos un aumento también en sus niveles del comercio. Y acompañando al comercio, pues están estas actividades que bien señalas, los servicios de financieros por un lado, pero también hay algo que es un fenómeno, o varios fenómenos diría yo, tres voy a enumerar. Uno de ellos está asociado a que con la revisión de toda la información estamos viendo una integración de la economía mexicana más en los mercados o con el resto del mundo bajo el enfoque de las cadenas globales de valor. Dos datos hay. El primero, en el año del 2008 estábamos alrededor de la producción global de las manufacturas de cerca del 28% del total de la producción. Y ahora estamos en cerca del 33%. Eso por un lado. Por el otro lado está lo que tú señalas. Los servicios financieros han venido, pues por un lado tecnificándose, pero también observamos que hay un comportamiento pues muy dinámico de este sector, como bien lo señalas. Por el otro lado, hay una reorganización de las actividades económicas en donde podemos estar observando dentro de las industrias un cambio fundamental que tiene que ver con el tema del outsourcing. Datos del censo, por ejemplo, que es uno de los insumos que utilizamos, nos está señalando que este outsourcing pues representaba en el año del 2008 cerca del 13%. Son servicios que se otorgan y que se controlan en ciertas empresas para proporcionar ocupación o ofrecer los servicios a la industria de trabajadores, y esto, bueno, pues este outsourcing pasó de 13% a 16.3%. ¿Te das cuenta cómo están aquí los cambios incluso de los patrones de producción? Y esto lleva consigo una revisión de toda la estructura económica del país. Y además, bueno, pues hay cosas metodológicas que te puedo señalar, que por ejemplo, algo que fue muy demandado en términos de reconocer cierto tipo de actividad está el comercio. Lo abrimos en el comercio al mayoreo y en el comercio al menudeo. Y ahí pues podemos estar viendo otro fenómeno. Y el fenómeno tiene que ver fundamentalmente con una mayor participación de los pequeños establecimientos dentro de la economía. Y ahí te puedo manejar que pues estamos hablando de que en un estrato de 0 a 2 personas ocupadas, los establecimientos pasaron de ser cerca del 65% en el 2008, estos pequeños establecimientos al 69%. Todo esto tiene una repercusión, obviamente, en las formas en las que se ofrecen los bienes y servicios, y también desde otro lado, desde otro punto de vista, de quién compra todo esto. Y esto nos establece un punto de equilibrio. Es decir, todo lo que se ofrece, alguien lo demandó. Sí, claro, y es lo que reconocen en este cambio en el sistema de cuentas nacionales, ¿no? Así es. Y otro punto que es también muy importante, lo sabemos muy bien y se ha hecho un esfuerzo,
digamos, para medir dentro del marco de la economía digital el comercio electrónico. Claro. Es decir, las ventas que se ven por Internet y que generan también PIB, y que en este contexto, pues lo que representa este sector es el 3%. Y esto es muy importante, porque si bien es cierto, podemos saber que hay otra serie de servicios hoy en día, pues lo que está sucediendo de forma muy particular es que, por ejemplo, en el 2013 la uberización pues todavía no llegaba, pero tenemos que sentar las bases para que en el momento en el que lo incorporemos se estén asociando ya estos comportamientos Claro, porque y con aquí patrones de consumo. supongo que por uberización te refieres a esto de que puedes comprar comida, que puedes pedir servicios, y uberización te refieres a los Mercadonis, los Rappi, Correcto, todos esos, que finalmente generan un valor económico, o sea, que ya por no, supuesto. porque además son intermedios entre una compra a través de internet, no queda muy claro, entonces hay que encontrarle una definición, digamos, ¿no? Claro, y además ahorita yo te puedo decir, todo esto empieza a tener una representación dentro de la estructura económica de otro tamaño. Actividades que en un momento dado eran muy relevantes, y te puedo hablar de la historia. Recordarás las famosas máquinas de escribir que de repente desaparecieron. Ujú, De ujú. hecho, ya no existen y entran las computadoras. ¿Qué pasa con eso? Pues lo que pasa es que ahora, hoy en día, pues toda la parte de tecnología, de actividades que se dedican a la producción, a la venta, a prestar servicios asociados a las computadoras, pues tomaron mayor relevancia y te cambia la visión de lo que tienes en la historia hacia atrás. Y la dinámica que tienen estos sectores, pues obviamente son mayores y se tienen que ir reflejando conforme a nuestra nueva realidad, que ese es el punto clave, David. Hay que reconocer todos esos cambios. Francisco, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. No, David, muy amable, muchas gracias por este tiempo. Que Yo te soy vaya uno muy bien, que te de vaya muy bien. Buenas noches.